Muy bien, bienvenidos todos a este seminario web sobre secuenciación de segunda generación dirigida para la detección de la tuberculosis fármaco-resistente en los países con alta incidencia de la enfermedad, de las recomendaciones a la realidad. Esta serie la organiza la Stop TB Partnership y FIND en colaboración con USAID, UNITAID, la Global Laboratory Initiative y el Grupo de Trabajo sobre Nuevos Métodos de Diagnóstico. Mi nombre es Wayne Van Gemert y soy el oficial técnico de diagnóstico de Stop TB. Yo soy Anita Suresh, directora de la unidad de secuenciación de FIND. Nuestro primer seminario web se enfoca en las recomendaciones publicadas por la OMS sobre la secuenciación de segunda generación o TGNS, recomendaciones de implementación y recursos y experiencias de países. Tenemos representantes de Kirguistán y Eswatini que van a compartir sus experiencias y lecciones aprendidas utilizando la TNGS para la vigilancia y la toma de decisiones clínicas. En futuros webinarios van a escuchar a fabricantes y a sus esfuerzos continuos para actualizar y mejorar los ensayos, así como las experiencias de otros países y sus desafíos operativos. Para darles algunos detalles logísticos, este seminario web se está grabando y vamos a compartir el enlace posteriormente, así como las presentaciones. Si aún no lo han visto, hay una opción para interpretación al francés y al inglés, así que si hacen clic en el botón del globo en la parte inferior van a poder escuchar el webinario en francés. Les pedimos que aprovechen el cuadro de preguntas y respuestas para escribir sus preguntas. Tenemos un poco de tiempo al final del seminario web para contestar preguntas, pero esperamos que los oradores puedan responder algunas de las preguntas más directas. Por escrito, sin más introducción, quisiera presentarles al subdirector ejecutivo de Stop TB, el Dr. Suvanand Sahu, quien va a compartir con nosotros algunas palabras de bienvenida. Sahu, adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar desde el cual se estén conectando a este webinario. Les damos nuestros saludos desde Stop TB Partnership y una cálida bienvenida de Stop TB Partnership. Este es un seminario web, como ustedes saben, sobre secuenciación de segunda generación dirigida. Y como Wayne nos dijo, es organizado por Stop TB junto con FIND y en colaboración con USAID, UNITAID, la Global Laboratory Initiative y el Grupo de Trabajo sobre Nuevos Métodos de Diagnóstico de Stop TB Partnership. Me entusiasma mucho ver tantas personas conectadas porque puedo ver que hay 238 personas conectadas en este momento y ese número va creciendo al mismo tiempo que hablamos. De hecho, tuvimos inscripciones de 900 personas. Esto demuestra el gran interés en este tema en la comunidad de tuberculosis y de diagnóstico. Así que me complace mucho por ver esto y tengo mucha expectativa sobre los debates. Esperamos que podamos generar una serie de webinarios sobre este tema. Resulta muy claro que tenemos una gran brecha de diagnóstico en nuestra lucha contra la tuberculosis. Millones de personas no reciben diagnóstico de tuberculosis cada año. Y si observamos a la tuberculosis fármaco-resistente, necesitamos mejores diagnósticos y un mejor acceso a los diagnósticos. La OMS estima que todos los años 410.000 personas que sufren de tuberculosis fármaco-resistente existen en el mundo, pero si observamos el número de personas diagnosticadas y tratadas en el 2022, solamente es de 176.000 personas. Durante los años no hemos llegado ni siquiera al 50% de la estimación, y esta es una gran brecha de diagnóstico. Es un desafío para todos nosotros. Parte de este desafío se puede abordar a partir de innovaciones en los diagnósticos, y esto es lo que vamos a conversar el día de hoy. En los diagnósticos debemos recordar que no se implementan por sí mismos, sino que hay que otorgar acceso a los diagnósticos a las personas para que más personas se beneficien de esos nuevos diagnósticos, porque de esa manera más personas podemos esperar diagnosticar. En septiembre de 2023, los países que se comprometieron en la reunión de alto nivel en la Asamblea General de Naciones Unidas para tratar 1,5 millones de personas, 1,5 millones de personas durante el 2023 hasta el 2027.
el compromiso es tratar a 1,5 millones de personas que sufren de tuberculosis farmacoresistente. Tenemos que hacer lo mejor posible para alcanzar ese objetivo. Si seguimos haciendo las cosas como usualmente, no vamos a llegar ni siquiera a la mitad. Entonces tenemos que ampliar nuestra capacidad de diagnóstico. Durante años hemos querido tener mejores diagnósticos y debo decir que en los últimos años han ocurrido muchas innovaciones. También tenemos nuevos fármacos en este momento para el tratamiento de la tuberculosis. Tenemos mucho entusiasmo porque el tratamiento de la tuberculosis farmacoresistente se ha convertido tan sencillo como el de la tuberculosis sensible a fármacos. En pocos meses. No es muy complejo y existen algunos fármacos, pero también debemos darnos cuenta de que a medida que aparecen estos nuevos fármacos tenemos que tener la capacidad de realizar pruebas de sensibilidad a los fármacos para ver cuál es la resistencia a estos nuevos fármacos. Sabemos sobre la bedaquilina, delamanid, linezolid, pretombanida. Hay reglas en este momento disponibles que se enfocan en los fármacos más antiguos para las pruebas de susceptibilidad. Y estas herramientas son sencillas, son pruebas moleculares rápidas, pero cuando observamos todo el espectro de fármacos con el que contamos hoy, tenemos que basarnos en esta secuenciación de segunda generación para poder conocer la susceptibilidad de los fármacos para todos los fármacos. Hemos visto cómo, durante la pandemia de la COVID, los países desarrollaron su capacidad de secuenciación genética y tenemos que apoyarnos en esa capacidad para construir la capacidad en África, Asia y en países de bajos ingresos para poder hacer eso. Si los países pudieron hacerlo para la COVID-19, ¿por qué no podrán hacerlo para la tuberculosis? Tenemos que ampliar esos sistemas. Esta es una gran oportunidad. Creo que debemos hacer lo mejor posible para ampliar el trabajo, para mejorar los resultados y también obtener conocimientos expertos y la capacidad de ampliación para poder salvar vidas. No se trata solamente de otorgar los diagnósticos, sino también de darle acceso a las personas al tratamiento. Esto es todo de mi parte. Me entusiasma mucho poder ver que sigue creciendo el número de personas conectadas y tengo mucho interés en esta discusión. Gracias, Sahu. Ahora quisiera presentar a la doctora Marta Fernández Suárez, la directora general de tecnología de FIND. Gracias, Anita. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Quiero darles también, como Sahu, una cálida bienvenida a este seminario web sobre secuenciación de segunda generación dirigida para la tuberculosis farmacoresistente. Como dijo Anita en sus palabras de apertura, las recomendaciones recientes de la OMS subrayan el potencial de la secuenciación dirigida para cambiar la manera en que hacemos las pruebas para la tuberculosis farmacoresistente y ya es momento de poner en práctica ese potencial. En el seminario web de hoy queremos presentar evidencia para demostrar el potencial que vemos. Hay mucho que hacer, como dijo Sahu. Hay que mejorar la implementación, hay que integrarla a los algoritmos, ampliar la capacidad. Esto ya está ocurriendo y hoy estamos honrados de tener representantes de Kirguistán y de Eswatini que van a conversar sobre sus experiencias y las lecciones aprendidas. Hubo un gran incremento en la capacidad de secuenciación durante la pandemia de la COVID. La capacidad instalada en muchos países aumentó en todos los países del mundo y ahora es nuestra responsabilidad asegurar que estas capacidades se utilicen. Y la tuberculosis farmacoresistente nos ofrece una gran oportunidad para llenar las brechas que existen. Con esto quiero darles las gracias por asistir a este seminario web, agradecer a Stop TV, USAID, United, GLI y el grupo de trabajo sobre nuevos métodos de diagnóstico para colaborar y hacer posible este seminario web. Muchas gracias, Marta. Vamos a pasar ahora a la primera presentación. Quisiera presentarles al Dr. Nasir Ismail. Es el asesor superior sobre diagnóstico de la tuberculosis en el Programa Mundial sobre Tuberculosis de la OMS. Nasir va a hablar sobre las recomendaciones recientes de la OMS para la TNGS. Adelante, Nasir. Muchas gracias, Wayne. Voy a proyectar mis diapositivas. Creo que no están en pantalla completa, ¿verdad? Todavía no. Un segundo, por favor.
Muy bien. Ahora debería estar en pantalla completa. Sí, adelante. Muchas gracias, Dr. Wayne. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes. Gracias por asistir. Voy a cubrir brevemente las nuevas recomendaciones de la OMS sobre secuenciación de segunda generación. Tengo dos diapositivas como introducción, simplemente para que las personas que no conocen lo que es la secuenciación vean esta introducción. Pero para comenzar con las recomendaciones sobre TNGS, teníamos plataformas de PCR en tiempo real y la secuenciación hubo un gran cambio hacia el uso de esa tecnología para la detección. Para darles algún contexto, históricamente utilizábamos PCR multiplex o específica, que se enfocaban en un solo fármaco y un solo gen. Y utilizábamos un hotspot o región clave del genoma. Nos enfocábamos en esa región. Otra forma es la secuenciación del genoma completo. La secuenciación cubre todo el genoma. Hoy nos vamos a enfocar en la secuenciación de segunda generación dirigida, que consiste en enfocarse en objetivos de resistencia a los fármacos. Para darles una idea, trabajamos con más de 3.500 pares de bases. Es específico para cada fármaco y se enfoca en nuestra agenda de interés. La secuenciación es un nuevo enfoque que comienza con la extracción del ADN y según la metodología que se utilice para el procesamiento del ADN, hay una preparación de biblioteca, se produce la amplificación y la secuenciación es parte del proceso. Y esa secuenciación genera archivos que son interpretados de acuerdo con los catálogos de mutaciones de la OMS. Es un proceso muy complejo para la detección de la resistencia a los fármacos. Específicamente, en la secuenciación de segunda generación dirigida se ha definido como una secuenciación masiva paralela para detectar la resistencia a los fármacos de la tuberculosis. Específicamente, para las directrices, se trata de un proceso que va desde una muestra clínica, cuyos resultados son interpretados al final siguiendo un procedimiento estandarizado de interpretación de las mutaciones. El proceso de la OMS comenzó en el 2022, cuando se planteó el tema y se encargó una serie de exámenes sistemáticos. Para responder esta pregunta, se observaron datos tanto publicados como no publicados. Y esto cubrió la precisión de la información, pero también las preferencias y los valores de los individuos. Se convocó una reunión en mayo de 2023 en el que el grupo examinó la evidencia, generó un proceso estandarizado, se emitió una comunicación rápida y las directrices se publicaron en marzo de 2024, antes del Día Mundial de la Tuberculosis. Me voy a ocupar de los hallazgos y recomendaciones claves. Lo que presento aquí está disponible en la web. Se ha incorporado a las directrices consolidadas, que son la tercera y última edición, y también en el manual operativo que la acompaña. Y lo pueden ver en la pantalla. En cuanto a la secuenciación de segunda generación dirigida luego de la convocatoria pública y el examen de los datos disponibles, se consideraron 3 productos dentro del proceso de examen de las directrices. El primero es D-Plex. El producto se llama MIC-TV. Para el proceso de las directrices, se cumplieron los criterios de desempeño para los fármacos que se enumeran aquí y por lo tanto se incluyeron en la síntesis de evidencia. El segundo grupo de productos es de Oxford Nanopore, se llama Ampor TV. Hubo una serie de fármacos que cumplieron con los criterios. Pueden ver aquí que está listada la bedaquilina. Y TVSec, de la compañía Shengting Biotech. Solamente se examinó para un fármaco y esto se debió a los estándares de referencia que requerían especificación. Pero va a haber oportunidades para
conocer los datos del resto de los productos. Y también se tendrá en consideración a los otros fármacos y a los futuros productos que aparezcan. Específicamente, si observamos a las personas con tuberculosis resistente a la rifampicina, la precisión fue muy general para la isoniazida, levofloxacina, moxifloxacina, piracinamida y etambutol. Hubo una sensibilidad muy alta del 95%. Para otros fármacos de gran interés como bedaquilina, linezolid, clofamicina, la susceptibilidad se consideró aceptable. Y también para la amicacina y piracinamida. Hubo algunas diferencias en el desempeño, pero el grupo tuvo en cuenta que esta es una prueba rápida. En cuanto a la especificidad, las pruebas son bastante buenas, con una especificidad de más del 95% para todos los fármacos, excepto la streptomicina. En cuanto a los hallazgos económicos y cualitativos, fueron muy complejos debido a que la TNGS no es económica. Es económica según el contexto en que se realice. Su carácter económico varía según el contexto, lo que se ha utilizado como la norma actual de cuidado y la posibilidad de pérdida del impacto en el seguimiento. Es importante tener en cuenta que los contextos requieren un sistema de testeo robusto de la resistencia a los fármacos y en esos casos el método resulta más económico y también requiere pruebas fenotípicas a gran escala. Pero por lo general se utiliza un testeo en lotes para la secuenciación y por lo tanto el costo depende del volumen, como ya se dijo. Si se utiliza la tecnología para múltiples enfermedades, se puede ampliar la capacidad del producto para la secuenciación y eso reduce la carga del costo. En cuanto al aspecto cualitativo, la TNGS se consideró aceptable e implementable en condiciones programáticas de rutina, a pesar de su complejidad inherente. Creo que en esto debemos tener en cuenta que una prueba como Expert cambia la manera en que debemos trabajar, pero tiene ventajas y requiere un nivel de complejidad técnica, tanto en términos de la infraestructura y de la capacitación del personal para realizar las pruebas. Lo que también debemos tener en cuenta es que es necesario investigar diferentes modelos y algoritmos de implementación para encontrar una manera eficaz de aplicar la tecnología. Dicho esto, el grupo realizó una serie de recomendaciones sobre el uso de la secuenciación de segunda generación dirigida, con dos recomendaciones. La primera se relaciona con el uso de la TNGS para la tuberculosis fármaco-resistente confirmada. Es una recomendación condicional que cubre la rifampicina, isoniazida, fluoroquinolonas, piracinamida y etambutol, todos pertinentes para la terapia. Lo que también se deja en claro en los comentarios de las recomendaciones es que se debe priorizar en este grupo específicamente a las personas de mayor riesgo en que se hace la prueba. Los que tienen un forte positivo, los que han tenido un tratamiento previo de tuberculosis, que son los factores que motivan la resistencia. Estas son recomendaciones condicionales, por lo tanto sería útil hacer una prueba secundaria con resultados para pacientes que hayan sido sensibles. La segunda recomendación tiene que ver con la población con tuberculosis resistente a la rifampicina. Es un grupo de implementación temprana. Esta es una recomendación para el uso en esta población con muestras de esputo. Se incluyen todas las drogas consideradas: isoniazida, fluoroquinolona, bedaquilina, linezolid, clofamicina, piracinamida, etambutol, amicacina y streptomicina, que deberían también realizarse aparte de una prueba fenotípica de sensibilidad. Nuevamente, al igual que en el caso anterior,
se deberían priorizar las personas con mayor riesgo de resistencia, y eso incluiría a personas que tengan un cultivo o frotis positivo después de 2 meses, que se hayan estado expuestos a fármacos o que estén en contacto con una persona que toma fármacos que tiene resistencia a la tuberculosis o que tengan tuberculosis extremadamente resistente. En cuanto a las consideraciones de implementación, que deben leerse complementariamente con las recomendaciones, es necesaria la aprobación reglamentaria de las autoridades antes de la implementación para cualquier producto considerado. Para la ampliación hacen falta una infraestructura y capacitación especializada. Al menos para la primera recomendación, la TNGS no reemplaza las pruebas rápidas que son más accesibles y más fáciles de realizar, particularmente para la rifampicina, isoniazida y fluoroquinolonas. Deberían utilizarse esas tecnologías que son más económicas. Sin embargo, si se justifica y es necesaria, la TNGS es una buena opción para priorizar a las poblaciones. La seguridad de los resultados depende de la carga bacteriana. Es alta o media para quienes tienen un frotis positivo. Pero en la baja carga bacilar los resultados son más indeterminados. Y la priorización y la factibilidad dependen de eso. Para pasar al aspecto más capcioso de la aplicación de la tecnología para la detección de la resistencia a la bedaquilina, lielsonlid y clofamicina, vamos a hablar de las prioridades. El rendimiento de estas pruebas para estos fármacos resultó subóptimo, del 68% para la bedaquilina y similar para el linezolid y clofamicina. Para la especificidad de la bedaquilina fue un poco menor que para otros fármacos. El grupo entonces resaltó la necesidad de observar las probabilidades previas al ensayo para evaluar correctamente estas tecnologías. Y lo que también se tuvo en cuenta es que también se requiere una prueba de sensibilidad basada en cultivos para este fármaco, en el caso de la pretomanida. Les quiero dar un poco de contexto y debemos apreciar el estado actual de la resistencia a muchos de estos fármacos, como la bedaquilina y la clofamicina. Es necesario tener en cuenta que el rendimiento de la prueba resultó subóptimo, por lo tanto, debemos tener un enfoque matizado sobre cómo implementarla. Aquí le puse frente a ustedes la tabla para la bedaquilina, para que veamos su especificidad. Si se observa la simulación con el escenario de 1000 pacientes, con una probabilidad preensayo del 3%, probablemente, que es muy probable en muchos contextos de bedaquilina y se ha utilizado ampliamente, la prevalencia sería del 5% y quizás los matices no son los requeridos. Pero voy a dedicarle algunos minutos a esta tabla. Si observamos la probabilidad del 3% preensayo, entre los positivos verdaderos tenemos 20, pero en el mismo grupo, entre los falsos positivos tenemos 29. Hay más falsos positivos que positivos verdaderos. Según el régimen que se considere aplicar, que puede ser de Bepalem o de 9 meses, esto es bastante crítico en cuanto a cómo seleccionar y aplicar el nuevo régimen. Y en cuanto a los falsos negativos, mientras que se perderían 10 casos, si lo miramos en una mayor perspectiva, los falsos negativos, hay una baja prevalencia. Habría 10 falsos negativos y 941 falsos negativos. En gran medida, hay un alto valor predictivo de falsos negativos en estos contextos. Esta es una tabla a la que le voy a dedicar algunos minutos. Emitimos un manual operativo
y había algunos problemas en la disposición de la información que ocasionaron algo de confusión. Este es un borrador de la tabla actualizada, con algunas de las correcciones que se implementaron. Para explicarles esta situación, es una situación bastante compleja y aquí tratamos de aclarar la aplicación. Está en la primera columna el régimen inicial BEPAL-M y del lado de la derecha un régimen inicial de 9 meses, individualizados. La segunda columna es el fármaco de interés. Para la secuenciación de segunda generación se puede conocer la resistencia a múltiples fármacos. Toda esta información se presenta de un vistazo. Y esta es información que permite decidir qué pacientes administrar de qué manera. La siguiente columna es el resultado de la NGS dirigida y también las consideraciones de implementación. Nos basamos en categorías de riesgo, alto y bajo. Los de riesgo alto son los que han tenido exposición previa con resistencia a la bedaquilina, tal como lo define el manual operativo. La última columna dice cómo administrar estos resultados de laboratorio respecto de si se requiere una prueba fenotípica o no y qué modificación del régimen se requeriría. Si una persona tiene un cambio a un régimen individualizado o una modificación del tratamiento. Es una tabla muy compleja, creo que no voy a tener tiempo de explicarla por completo, pero quisiera mencionar algunas cosas. En cuanto a la bedaquilina en particular, creo que es un fármaco de gran interés. En el régimen de 9 meses, si se identifica una resistencia a la fluoroquinolona, bedaquilina, lisonido, clofamicina, eso requiere un cambio de régimen. Y los resultados de la TNGS serían aplicables directamente, tal como están. Para el régimen BEPAL-M, que es lo que se ve de la izquierda, en situaciones en las que se ha detectado resistencia con bajo riesgo, hay consideraciones respecto de cuándo el paciente debería continuar con la terapia, esperando la confirmación fenotípica. Pero obviamente, en un caso de alto riesgo, cuando hay una resistencia verdadera, en el caso de los resultados de la bedaquilina y su sensibilidad, se requiere la continuidad con el BEPAL-M. Pero si hay un riesgo de resistencia, es necesario realizar cultivos fenotípicos y hacer un seguimiento muy de cerca. Esto se propone abordar situaciones complejas y debemos tener en cuenta que hay prevalencias variables y también tenemos en cuenta la importancia del nuevo régimen de 6 meses, que es beneficioso para los pacientes y reconocemos que no hay muchas terapias alternativas si estos nuevos regímenes no funcionan. En conclusión, la TNGS es un cambio fundamental en el diagnóstico de la tuberculosis farmacoresistente. Aborda brechas importantes para el diagnóstico de nuevos fármacos, pero también hay que reconocer un rendimiento que es menos que óptimo. Hay posibles obstáculos, que son el costo y la factibilidad, pero muchos países tienen secuenciadores disponibles después de la COVID. El mejor enfoque de implementación resta por definirse, pero probablemente dependerá del contexto. Y por último, es necesaria más evidencia sobre los nuevos fármacos y los efectos de la TNGS en los resultados de los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Nasir, por darnos los detalles de estas directrices muy importantes y también bastante complejas. Quisiera presentar ahora al doctor Andrea Cavive, adjunto de investigación en el Instituto San Rafael, Instituto Científico de Milán, y también del Laboratorio Supranacional de Referencia de la OMS para la Tuberculosis. Es miembro del GLI y va a hablar sobre las consideraciones de implementación de la TNGS y sus recursos. Adelante, Andrea. Muchas gracias, Anita, por tu amable presentación. Hola a todos y ahora voy a compartir mi pantalla. Ahora deberían
poder ver el modo presentación. Así es, lo vemos. Muy bien. Hola a todos. Ahora vamos a ver algunas consideraciones claves y recursos si un laboratorio o programa quiere implementar la TNGS. Algunos de estos recursos provienen del trabajo realizado por el GLI. Para quienes no saben lo que es uno de los 7 grupos de trabajo de las Top TV Partnerships y representa a una serie de instituciones que se ocupan del fortalecimiento de los laboratorios con la misión de ser una plataforma colaborativa para el desarrollo y adopción de guías y herramientas prácticas para construir y sostener redes de diagnóstico de la tuberculosis de alta calidad. Podrán encontrar más detalles en este enlace y código QR. El primer documento que quisiera compartir con ustedes en cuanto a la aplicación de la TNGS son las hojas informativas que están disponibles como anexos del manual operativo de la OMS sobre la tuberculosis, módulo 3, métodos de diagnóstico rápido. Estos documentos incluyen las hojas que resumen las tecnologías individuales que son parte de las recomendaciones. Por lo tanto, no se limitan a la NGS, sino que incluyen información sobre cualquier método de diagnóstico rápido que estén en el manual operativo. Vamos a hablar sobre los 3 productos de TNGS que han sido recomendados para su uso clínico. Quisiera enfocarme específicamente en algunas consideraciones de implementación y operativas y comparar los productos. Los detalles y toda la información están disponibles en las directrices. Hablando de la implementación, el nivel de laboratorio que se recomienda para la TNGS es del laboratorio centralizado y de referencia, porque los requisitos de infraestructura son altos o moderados o de moderadas a altos. Altos para la plataforma Illumina y de moderados a altos para Oxford Nanopore Technologies. En cuanto al aspecto reglamentario, los productos de GenoScreen, Diplex Mic TV, están marcados como CE y BD. Y el kit de Amport TV es solamente para uso en investigación. Y TVSec ha sido aprobado por la autoridad regulatoria china. Las plataformas Oxford Nanopore e Illumina son adecuadas para test de varias enfermedades. Y esta es una consideración importante para hacer un uso económico en términos de costos. En cuanto a el acceso mundial a sus productos, las compañías están tratando de aliarse con otras empresas para lograrlo. Pasando a las consideraciones operativas, aquí vamos a atender algunas de las preguntas que se abordaron en la primera presentación. Los tipos de muestra que se pueden utilizar para los 3 productos son muestras de esputo descontaminadas. Pueden ser decontaminadas o inactivadas de diferentes maneras, pero el punto de partida siempre es un sedimento. Quisiera también mostrarles cuáles son los requisitos de almacenamiento y manipulación para los 3 productos. Podemos ver que hay un amplio rango de temperaturas para almacenar los diferentes kits o los diferentes flujos de trabajo. Este también es una de las consideraciones que hay que tener en cuenta y por eso el alto grado de infraestructura necesario. La capacidad de testeo va de 24 a 96 pruebas por kit. El tiempo hasta la detección es usualmente corto para los 2 kits que utilizan Oxford Nanopore la tecnología Oxford Nanopore y la tecnología GenoScreen utiliza diferentes plataformas Illumina. Esto quiere decir que se pueden hacer lotes más grandes que con los otros productos. Pasando a las conclusiones clave de desempeño, se ven los fármacos recomendados para cada una de las empresas. Esto se va a actualizar en el futuro. Actualmente Diplex también se puede utilizar para detectar la resistencia a la bedaquilina y clofamicina. En cuanto a la heteroresistencia, la capacidad del kit de detectar la presencia de poblaciones menores en la muestra de pacientes
Esto lo informan las compañías como del 3% para Diplex, 10% para los dos kits que utilizan Oxford Nanopore. El límite de detección se especifica para Diplex y el kit de TVSec. Y los tres productos también son capaces de detectar micobacterias no tuberculosas. El desempeño se especifica para GenoScreen Diplex, que puede detectar más de 100 especies de micobacterias. Ahora quisiera pasar a algunas notas adicionales sobre la implementación de la TNGS. Como lo mencionó Nasir, no quiero repetir lo que dijo él. Sin embargo, quisiera enfatizar que la TNGS es adecuada para su uso en laboratorios centrales o al nivel de laboratorio de referencia nacional sobre tuberculosis. Se deben priorizar muestras con alta carga bacilar. Esto no quiere decir que los kits no se pueden utilizar en muestras con baja carga bacilar, pero tenemos que reconocer que los resultados tendrán una mayor tasa de indeterminación si la carga bacilar es menor. Si el resultado de la TNGS es indeterminado, se puede repetir el test con una nueva muestra. Si la carga bacteriana se espera que sea mayor para dar un resultado definitivo. Las plataformas son adecuadas para realizar pruebas para múltiples enfermedades. Esto quiere decir que se pueden detectar múltiples patógenos con la misma plataforma utilizando diferentes kits y métodos. Pero esto quiere decir que si la plataforma se utiliza de manera regular, seguramente va a ser una inversión mucho más efectiva en términos de costos. Y en cuanto a las consideraciones específicas de la muestra, si se realizan pruebas fenotípicas y de TNGS en el mismo laboratorio, se puede tomar una sola muestra para ambas pruebas. Ahora quisiera mostrarles los resultados del examen rápido que encargó la OMS para identificar evidencia cualitativa sobre el uso de la TNGS, porque esto nos permite comprender mejor cuáles son los retos actuales a la implementación de la TNGS a nivel del país y programático. En cuanto a la aceptabilidad, lo que se percibió como algo bueno por parte de los participantes de la encuesta fue el hecho de que el enfoque TNGS es abarcativo, la conveniencia de utilizar la muestra de los pacientes, la rapidez, el tiempo de entrega de los resultados de la TNGS y la oportunidad de beneficiarse de la utilidad de la secuenciación de segunda generación. En cuanto a los retos a la factibilidad, están la puesta en marcha y la configuración de la infraestructura. Y vamos a escuchar a los países que están implementando la TNGS, la alta complejidad técnica de la prueba, que requiere infraestructura de laboratorio especializada y capacitación especializada del personal. La cadena de suministro, ya que no siempre hay distribuidores disponibles a nivel local. Y esto nos lo van a explicar los países que hablen posteriormente. La necesidad también de gestión de datos, porque los datos bioinformáticos requieren una manipulación compleja. Y en cuanto a los valores, las preferencias y la equidad, puede que haya ciertas implicancias de equidad en cuanto al acceso si se decide utilizar un laboratorio centralizado y no descentralizado, en particular en aquellos países donde la carga de la tuberculosis farmacorresistente, eso puede generar problemas de equidad con una instalación centralizada. Quisiera darles ahora un par de ejemplos de experiencias de países que aplicaron la TNGS, teniendo en cuenta específicamente los retos de implementación que se fueron observados por los laboratorios y los programas para su uso en la tuberculosis. Esta es una experiencia que proviene de una experiencia financiada por USAID con el apoyo de la Stop TB Partnership en el Instituto ICDDRB en Bangladesh, con el Dr. Span y UDIM. Los resultados claves de este estudio piloto realizado con muestras con sensibilidad se
explican aquí. El tiempo de entrega fue de 3 a 4 días desde que se envía la muestra de esputo a los laboratorios de referencia. El costo fue de alrededor de $150 por muestra de TNGS utilizando la plataforma Illumina MySeq y la solución GenoScreen. En cuanto a su precisión, se observó una alta concordancia con las pruebas fenotípicas y genotípicas para la mayoría de los fármacos claves, y en particular una excelente especificidad de los resultados de la TNGS. En cuanto a los desafíos para la implementación que tuvo el laboratorio para utilizar la TNGS periódicamente, estuvo la adquisición de los reactivos y del equipo, porque había una falta de distribuidores locales. Este proceso presentó problemas. Hay una necesidad de infraestructura en el laboratorio, por lo tanto fueron necesarias algunas renovaciones y también hace falta capacitación especial. En cuanto a las consecuencias de este estudio piloto, el instituto compartió los datos con la OMS para la formulación de las recomendaciones sobre el uso de la TNGS, y la TNGS se incluyó en el Plan Estratégico Nacional 2024-2030 del Plan Nacional sobre la Tuberculosis. El segundo ejemplo proviene de un proyecto financiado por Alemania, por Borstel, y su implementación en la Universidad de Namibia. Aquí, el proceso de implementación y de la infraestructura en la universidad tomó 5 años, teniendo en cuenta la fase de preparación y de implementación, y se vio demorado por la pandemia de COVID. El enfoque adoptado fue utilizar una plataforma pequeña de ISEC de Illumina, y en cuanto a los retos de implementación, nuevamente, fue necesario construir y mejorar la infraestructura del laboratorio. Hubo algunos problemas con cortes de energía, la necesidad de garantizar una cierta temperatura en la sala de secuenciación, conexiones inestables a Internet y la necesidad de zonas exclusivas para las fases previas y posteriores a la PCR. Hace falta capacitación especial, hubo demoras en el suministro de reactivos y algunos problemas con la importación, porque a veces el proceso de despacho de aduana llevó demasiado tiempo. Y también hubo falta de implementos. Por lo tanto, algunos productos fueron adquiridos de países vecinos o se importaron. Esto, por supuesto, llevó a demoras en las pruebas y también incrementó los costos. También hacen falta herramientas sofisticadas para la gestión, análisis e interpretación de datos. Se generó capacidad en la universidad y se desarrolló la capacidad de TNGS que se utilizó para la respuesta de emergencia a la COVID. Se capacitó a personal de la universidad y a personal de otros laboratorios. Pasando a los últimos 2 recursos que quiero mostrarles sobre la implementación de la TNGS. Este es un modelo de implementación que se publicó el año pasado sobre la vigilancia de la tuberculosis farmacoresistente, pero que se puede adaptar al uso para los diagnósticos de la tuberculosis farmacoresistente, y se puede utilizar para el uso programático de la TNGS. Está destinado a los programas nacionales, ministerios de salud, asociados a la implementación, personal de laboratorio, y este manual aborda las 10 áreas principales de la implementación de un nuevo producto, en particular de la TNGS, en lo que hace a políticas, presupuestación, planificación, temas reglamentarios, equipamiento, cadena de suministro, procedimientos operativos estándar, aseguramiento de la calidad, registro y presentación de informes de la información, capacitación de recursos humanos, monitoreo y evaluación. Estos son los pasos claves para implementar la TNGS. Es necesario establecer un grupo de trabajo técnico que lidere el proceso, definir el uso previsto de la nueva prueba y los algoritmos de la TNGS, desarrollar un plan de aplicación con su presupuesto, adquirir los materiales, contar con la infraestructura, desarrollar procedimientos operativos estándar, incluidos también los que se necesitan para la presentación de los datos, implementar un programa de aseguramiento de la calidad, capacitación y hacer monitoreo y evaluación. Hay algunos anexos útiles en esta guía que incluyen una plantilla con un cuadro de Gantt, presupuestación, una lista de equipos esenciales, una checklist, consideraciones en torno del almacenamiento de datos, ensayos de aptitud, presentación de informes,
algunos indicadores de calidad sugeridos para la TNGS, los términos de referencia para el personal que hace la TNGS y una agenda sugerida. El último documento que les quiero compartir, desarrollado por el GLI, luego de la publicación de las recomendaciones de la OMS, es una serie de preguntas frecuentes sobre la secuenciación genómica de la tuberculosis farmacoresistente. Se puede acceder a este documento a través de este enlace o a través del código QR. Presenta respuestas a preguntas comunes para la implementación de la NGS en un laboratorio o programática, incluidas preguntas generales, preguntas sobre los laboratorios, sobre el análisis de datos y un glosario de terminología de la TNGS. Actualmente incluye 35 preguntas y es un documento que se va a actualizar periódicamente. Estas son algunas de las respuestas que van a encontrar en ese documento relacionadas con preguntas generales relativas a los laboratorios, análisis, y pueden también ver la posibilidad de acceder a recursos adicionales a través de los enlaces. Esto incrementa el conocimiento de la TNGS. Esta fue mi última diapositiva. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Andrea, por compartir estas consideraciones en materia de implementación y recursos. Nuestras próximas oradores son de países con alta incidencia de la tuberculosis que están utilizando la TNGS. Quisiera presentar en primer lugar a la doctora Gulmira Kalmanbetova. Ella es la vicedirectora del Plan Nacional sobre Tuberculosis de Kirguistán y va a compartir las experiencias tempranas del país con el uso de la TNGS. Adelante, Gulmira, por favor. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Se está cargando en este momento. Muy bien. Sí, la podemos ver. No está en modo presentación. ¿Ahora sí? Ahora sí. Hola a todos. Muchas gracias por su interés en este seminario web. Y gracias por darme la oportunidad de compartir la experiencia de mi país sobre la aplicación de la secuenciación de segunda generación en países con alta incidencia de la tuberculosis. Como les dije, Kirguistán pertenece a la lista de países de la OMS con alta incidencia de la tuberculosis multiresistente. En el 2023 se detectaron 805 casos de tuberculosis multiresistente de un total de 4.674 casos de tuberculosis. También quisiera decir algunas palabras sobre los tiempos de entrega promedio de los resultados del laboratorio. En nuestro país, para la prueba Expert es de 24 horas. Para los ensayos LPA de primera línea es de 3 días, de 5 días para los de segunda línea. Y para las pruebas fenotípicas es entre 10 y 30 días. También quisiera señalar que también utilizamos sistemas de gestión de información del laboratorio. Por lo tanto, nuestros resultados se pueden entregar rápidamente y se pueden ingresar en este sistema de gestión. En cuanto a la implementación de la secuenciación de segunda generación, la he dividido la presentación en 3 partes. La primera parte es la implementación de la secuenciación del genoma completo en nuestro país. Se realizó con un proyecto para detener la transmisión de la tuberculosis en hospitales, financiado por USAID, y este proyecto implementó 8 paquetes de trabajo y duró 24 meses, desde junio de 2017 hasta julio del 2019. Nuestras instituciones aliadas, como pueden ver en la diapositiva, fueron USAID de Washington, como les dije antes, el proyecto Defeat TB, financiado por esta organización que trabaja en nuestro país, nuestro laboratorio de referencia supranacional. También nuestros aliados fueron el Centro de Investigación de Borstel, el equipo de Stefan Neyman, que trabajó con nosotros.
el KNSB dentro del proyecto Challenge TV, que apoyó este proyecto en nuestro país. Y como consecuencia de este proyecto, publicamos un artículo, Implementación de la secuenciación del genoma completo para el diagnóstico de la tuberculosis en un país de bajos ingresos con alta incidencia de tuberculosis multiresistente. En este artículo van a poder ver información sobre el proceso de implementación de la secuenciación de segunda generación en nuestro contexto. Van a encontrar información acerca del tipo de equipos que se adquirieron, su costo, su seguro, transporte, costos de envío, despacho de aduana y cómo se realizó en nuestro país. Por supuesto, hay muchas preguntas en torno del costo por secuencia. En ese momento, pudimos determinar el costo por secuencia con diferentes kits, y que fue de $141 estadounidenses hasta $167. Pero desde ese momento sabemos que los precios se han duplicado. Y desde luego tenemos que cuantificar nuevamente cuál sería el costo en nuestros países, en nuestro país y por supuesto en nuestro contexto, porque tenemos... Bueno, voy a explicar esto más tarde, lo que pasa con los envíos. El siguiente proyecto, la segunda parte de la implementación de la NGS en nuestro país, fue el proyecto SEC-MDR-TV, financiado por el gobierno alemán. Este proyecto fue de 2019 hasta 2022. Los objetivos del estudio fueron implementar la secuenciación dirigida en el Laboratorio Nacional de Referencia de Kirguistán y tratar de establecer una colaboración entre clínicos y los laboratorios en materia de secuenciación dirigida para mejorar los resultados del tratamiento. En la diapositiva también pueden ver el algoritmo que se utilizó durante el proyecto. Y como pueden ver, el punto de partida para tomar las muestras y hacer la TNGS fue un resultado positivo de tuberculosis resistente a la rifampicina por ExPERT. En esta diapositiva explicamos el rendimiento del proyecto. En el transcurso de los 3 años, desde el 2019 al 2022, hubo una interrupción en el 2020 debido a la pandemia de COVID-19. En este tiempo se llegó a inscribir a 389 pacientes. De este total, 237 fueron varones y alrededor del 40% fueron mujeres. 8 tenían 89 años de edad. Del total de pacientes, en cuanto a las muestras que dieron resultados de cultivo positivos, fueron 330 muestras y 258 tuvieron una calidad suficiente de preparación de la biblioteca para la secuenciación. Y el ADN de 235 muestras se envió a Borstel para su análisis con secuenciación del genoma completo para determinar la asociación entre los resultados de resistencia a antibióticos fenotípicos y genotípicos. Quisiera compartir con ustedes cuáles fueron los retos durante la implementación de este proyecto. Desde luego, durante ese tiempo, la pandemia de COVID-19, tuvimos una falta de reactivos durante 9 meses. Esa fue una demora significativa para la implementación del proyecto. Yo diría que hubo numerosos desafíos que causaron interrupciones en el suministro de reactivos. Por empezar, los largos tiempos de envío y la breve vida útil de los reactivos, y también una comunicación subóptima y seguimiento por parte del distribuidor regional.
un mal funcionamiento del secuenciador Illumina en enero del 2022 debido a un daño a una pieza óptica. Y por supuesto, la situación política en Europa del Este tornó problemático organizar una visita por parte de un representante oficial de Illumina, de la compañía Albiogem, que tiene su sede en Rusia. Y una lección aprendida de esta situación fue que el equipo requiere un mantenimiento técnico periódico. Como consecuencia de estos dos proyectos de investigación que se implementaron en nuestro país, logramos ubicar la TNGS y la secuenciación del genoma completo en el algoritmo de diagnóstico del proceso de rutina de detección de los pacientes con tuberculosis en las directrices clínicas nacionales. Esto se hizo en diciembre del 2023. Estas directrices se publicaron y fueron aprobadas por el Ministerio de Salud. En ese momento, este mensaje fue útil porque los fondos mundiales en nuestro país provienen del PNUD y, por supuesto, teníamos que tener en nuestras manos las recomendaciones de la OMS. En el algoritmo de diagnóstico pueden ver el lugar de la TNGS. Es aquí, perdón, porque está en ruso, pero está tomado directamente de la muestra de esputo que da positivo para la resistencia de la rifampicina según la prueba EXPERT. Estas muestras se pueden utilizar para la TNGS. La tercera parte de mi presentación y de la implementación de la secuenciación de segunda generación ocurrió cuando tuvimos la tecnología en nuestras manos. A partir de esta experiencia, decidimos que era necesaria asistencia técnica para la ampliación de la TNGS a nivel programático. Solicitamos a Andrea, a Usaid y a Paola que viniesen a nuestro país en febrero de este año y ellos nos proporcionaron asistencia técnica, apoyando a nuestro Laboratorio Nacional de Referencia para establecer los procesos para utilizar la TNGS en la gestión de rutina y para que en el futuro cercano podamos utilizarla para la vigilancia genómica de la tuberculosis. Los objetivos in situ de la visita fueron una supervisión de los flujos de trabajo de la NGS, de la solución de NGS dirigida y el catálogo de mutaciones de la OMS en el sentido de que se utilice correctamente durante el proceso de implementación. Un examen también de los protocolos de laboratorio para la NGS, una demostración práctica del uso de la TNGS y el desarrollo de informes clínicos y su publicación para los médicos clínicos para el inicio del tratamiento de los pacientes con tuberculosis. Por supuesto, también una evaluación de los actuales resultados de la NGS en comparación con los resultados de las pruebas fenotípicas. Tuvimos que trabajar también sobre este tema y, desde luego, también la evaluación de la preparación de los laboratorios nacionales de referencia y de tuberculosis para utilizar la NGS para diagnóstico y vigilancia de la tuberculosis farmacoresistente. Por último, la definición de objetivos y áreas de intervención para elaborar un plan de acción presupuestado para el uso de la NGS en la gestión y vigilancia clínica de rutina de la tuberculosis farmacoresistente en el futuro. Aquí vemos los algoritmos de diagnóstico propuestos. El primero es el que estamos utilizando en un programa piloto y planificamos realizar alrededor de
procesar unas 800 muestras para tuberculosis resistente a la rifampicina. Lo vamos a utilizar con el método EXPERT, con los resultados de resistencia a la rifampicina positivos. Y luego vamos a pasar a la TNGS. Ahora estamos trabajando sobre esto. Y también se va a realizar un análisis de cultivo. También los ensayos LPA de primera y segunda línea que se van a tener en cuenta para el tratamiento de las muestras. Después de terminar con este proyecto piloto, vamos a utilizar este otro algoritmo y esperamos que dentro de un año podamos tener unas 200 muestras de tuberculosis multiresistentes tratadas y unas 620 casos de resistencia a la isoniazida ya tratados por TNGS, porque en nuestro país la monoresistencia a la isoniazida sigue siendo alta. Estamos utilizando la plataforma MySeq de Illumina y estamos utilizando la versión 2 con 13 muestras por semana. Y las estamos secuenciando en este proyecto. En este momento se está elaborando el plan de acción por parte de nuestros aliados, Andrea y Paola. Y se está realizando una discusión sistemática sobre la correlación entre las pruebas genotípicas y fenotípicas. Se están verificando la presentación de los resultados. Se está realizando una verificación de los datos de la NGS, por ejemplo, presencia de mutaciones no caracterizadas o inciertas que podrían implicar resistencia. Desde luego, se está verificando la calidad de las pruebas de sensibilidad fenotípicas y la interpretación depende del fármaco. Cuando hablamos de alguna sensibilidad subóptima de la NGS y la confiabilidad subóptima de las pruebas de sensibilidad fenotípicas. En cuanto a la resolución de problemas, hay que considerar una nueva prueba fenotípica con un nivel menor de resultados críticos. Y esperamos que después de terminar este proyecto piloto, podamos comenzar a utilizar el método de manera programática. En este momento utilizamos la TNGS para el procesamiento de muestras de rutina en aquellos casos positivos de resistencia para la rifampicina de la prueba EXPERT. Muchas gracias por su atención y perdón por los problemas técnicos. Wayne, adelante. Muchas gracias, Gulmira. Ningún problema. Fuiste muy clara y pudimos ver toda tu presentación. Muchas gracias. Nuestra siguiente oradora es la doctora Saint-Sainty, que es la asesora técnica en tuberculosis en el Programa Nacional sobre la Tuberculosis de Eswatini. Ella va a presentar la experiencia de Eswatini con el uso de la TNGS. Muchas gracias. Necesito poder mostrar mi presentación. Gulmira, es necesario que dejes de compartir pantalla. Sí, un segundo, por favor.
Voy a cambiar a modo presentación. Puedes probar haciendo clic en el icono que está en la parte inferior. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Esta es la experiencia de Eswatini en la aplicación de la secuenciación de segunda generación dirigida en la gestión clínica. La presentación va a cubrir el contexto del país, la fundamentación para introducir la TNGS, el proceso de implementación, el algoritmo provisorio para la TNGS, los casos discutidos en el Comité Clínico Consultivo, las lecciones aprendidas y los futuros pasos. En primer lugar, quisiera comenzar con el contexto del país. Eswatini es un pequeño país en el sur de África, habitado por 1.200.000 personas. Es uno de los países con la mayor carga de tuberculosis y VIH. La incidencia de la tuberculosis es de 325 casos cada 100.000 personas. Y la prevalencia de la tuberculosis resistencia a rifampicina y multiresistente es de 4,4% y 32% en casos nuevos y previamente tratados, respectivamente. La prevalencia del VIH es una de las mayores en el mundo. Es el país con la mayor prevalencia de VIH, del 24,7%. En cuanto a la red de diagnóstico de la tuberculosis, hay 35 centros o laboratorios con GeneXpert, con 38 dispositivos Expert, donde allí están instalados. Y hay 2 laboratorios de cultivos. Uno es un laboratorio de referencia y otro es un laboratorio regional. Uno permite realizar pruebas de sensibilidad fenotípicas y otro con el método Diplex. Los equipos están en el Laboratorio Nacional de Referencia. Vamos a introducir la TNGS. Está instalado el Expert XDR y vamos a instalarlo en 13 centros pronto. La organización del servicio de tuberculosis está descentralizada. Hay 151 unidades descentralizadas, pero para la tuberculosis farmacoresistente hay 14 centros. ¿Por qué introdujimos la TNGS? Comenzó esto con el descubrimiento de una cepa de tuberculosis resistente a la rifampicina con una mutación única, la del gen RPO-BI491F. En el 2019, la encuesta de resistencia dio una prevalencia cercana al 30%, pero en la segunda encuesta del 2018, la prevalencia se incrementó al 58%. Esto indicaba la prevalencia de la transmisión de esta cepa en la población. Para complicar más las cosas, esta cepa está fuertemente asociada con la resistencia de la beta-quilina y clofamicina con una alta concentración mínima inhibitoria, con un mecanismo que es desconocido. Esta cepa no es detectada por todos los diagnósticos moleculares rápidos comercialmente disponibles y tampoco por las pruebas fenotípicas. Como consecuencia, el país se enfrentaba a una brecha de diagnóstico de los casos de tuberculosis, resistencia de la rifampicina y un tratamiento subóptimo para aquellas personas que fueran diagnosticadas con tuberculosis sensible a fármacos. Como consecuencia, el Ministerio de Salud de Eswatini introdujo el uso de la TNGS con el apoyo del Programa Mundial de Protección a la Salud del Ministerio de Salud alemán, a través de la Fundación Baylor. Este proyecto se implementó en el 2020, se lanzó en el 2020
pero se vio demorado. La operación de la secuenciación se vio demorada hasta noviembre del 2021 debido a la pandemia de COVID-19. Desde entonces, se aplicaron los resultados de la TNGS para la gestión clínica. Para la implementación de la TNGS para la gestión clínica, el proceso que desarrollamos fue un algoritmo provisorio para guiar las muestras que reunieran los requisitos para las pruebas por TNGS. También revisamos las directrices y realizamos capacitaciones para los trabajadores de la salud y a los científicos de laboratorio para los aspectos de laboratorio. Esto incluyó en la capacitación un cambio temprano al régimen empírico para los casos de resistencia a la isoniazida detectados por LPA y pruebas fenotípicas. Hubo una razón para esto. Como dijimos, Eswatini es un país con una alta prevalencia de VIH. Más del 70% de nuestros pacientes son positivos para VIH. Si no comenzamos temprano con un régimen de tratamiento óptimo, ellos sufren una alta tasa de mortalidad. Aplicamos la secuencia dirigida a aislados de cultivo porque el tiempo de entrega de los diagnósticos era bastante largo. Por eso es muy importante realizar este régimen de tratamiento empírico en este contexto. Para orientar a los clínicos se formó un comité consultivo clínico, el CAC. Consistió de expertos locales e internacionales en materia clínica de laboratorio y salud pública. Para la funcionalidad de este comité se elaboraron procedimientos operativos estándar y se emitieron respuestas a los centros de salud, a los clínicos, y también se estableció el algoritmo que pueden ver aquí. En la figura lo pueden ver a la derecha. Este fue el algoritmo diseñado. Lo definimos para que fuera eficiente. La divulgación de los resultados a cada centro de salud con un formulario que había que llenar y presentar ante el Comité Consultivo Clínico. Y definimos ese tiempo de entrega como 72 horas. Y luego, la respuesta del Comité Consultivo Clínico al médico clínico se definió también con un plazo de 72 horas. De esa manera, logramos esos tiempos de entrega. Este es el algoritmo que utilizamos en el periodo provisorio. Nuestros criterios fueron que fueran casos de tuberculosis resistencia a isoniazida o de tuberculosis poliresistente detectados por LPA o pruebas fenotípicas, o tuberculosis RR o MDR detectadas por GeneXpert o pruebas fenotípicas. Durante el tratamiento, si no había un frotis o con aquellas personas que fallaban el tratamiento, también esas personas eran aptas para la secuenciación de segunda generación dirigida. En el algoritmo pueden ver en el círculo cuál es el lugar donde se encuentran los casos que son aptos para la TNGS. Ahora quisiera compartir algunos de los casos que discutimos dentro del Comité Consultivo Clínico. Pasaron 4 años, pero yo aquí presento 3 años de discusiones dentro del comité. Podemos ver que hubo un incremento del 2021-2022 y un amesetamiento del 2022 al 2023. Ocurre que los médicos clínicos conocen el patrón de resistencia que encontramos. Y los patrones son similares, como pueden ver de la derecha, en la columna, vimos que entre los casos que presentamos, la TNGS detectó el 86% de los casos de tuberculosis RR, mientras que las pruebas fenotípicas descubrieron solo el 16%, los ensayos LPA detectaron solo el 18% y GeneXpert detectó solo el 14%. Por lo tanto,
Sin la secuenciación de segunda generación dirigida hubiéramos perdido el 70% de los casos de tuberculosis dentro de los discutidos. Estos son las pruebas realizadas con TNGS y estamos finalizando los análisis, por lo tanto no quiero presentar datos imprecisos, por eso no los presento aquí. Presento únicamente los casos que se debatieron en el Comité Consultivo Clínico. Y en cuanto a los casos debatidos, en cuanto a su demografía y sus características, la edad promedio es de 38 años, pero la edad más baja es de 14 años. La proporción de varones y mujeres es de 1,4 a 1. En cuanto a la condición de VIH es del 61% positivo. Y entre los casos que debatimos, hubo un 50% de nuevos casos nunca expuestos a tratamientos ni de primera ni segunda línea. Un 45% de los casos habían tenido exposición a primera línea y solo un 2% habían tenido exposición a medicamentos de segunda línea. Y en esos casos, los casos de resistencia a la bedaquilina y clofamicina fueron del 53%. Una proporción bastante alta. Entonces, entre los casos debatidos del lado de la derecha, vemos lo fragmentado que estaba nuestro régimen. Me gustaría destacar el uso de la TNGS. Ven aquí el régimen RHZE. Este fue el régimen inicial con el 68% de los clientes. Con la TNGS, o empíricamente, ellos cambiaron a un fármaco de segunda línea si se veía que había resistencia. Debido a esto, pudimos ver que muchos pacientes que habían empezado con el régimen RHZE se pasaron a un nuevo régimen. Y la tasa de éxito del tratamiento fue muy alta, fue del 84%, el 80%. Así que fue una proporción que no podemos decir si fue buena o no. Dentro de la población con tuberculosis extremadamente resistente, pudimos definir los casos con resistencia a la bedaquilina y clofamicina. Así que detectamos los casos asociados con la resistencia a la bedaquilina y clofamicina. Esto es simplemente para observar que alrededor del 22% de los pacientes recibían bedaquilina en regímenes de tratamiento individualizados debido a esta alta asociación de resistencia a la bedaquilina y clofamicina. Luego, a partir de esta serie de recomendaciones, hubo diversas recomendaciones sobre los regímenes para aplicar. Entonces, lo que hicimos fue que los clínicos examinaron en qué régimen estaban los pacientes, cómo respondían los clientes a este régimen, si había un costo en la conversión, si respondían bien clínicamente, si debían pasar a un régimen de 9 meses o de 18 a 20 meses, porque es muy difícil convencer a los clientes que están en un régimen que cambien, si están en un régimen de 9 meses, para que cambien al de 18 o 20 meses. Es muy difícil convencerlos, sobre todo si clínicamente están respondiendo bien. En la cohorte del 2023 aún tenemos que realizar las mediciones, pero en el febrero del 2023 tuvimos algunos resultados. ¿Cuáles son las implicancias para nosotros? Y también los desafíos. El beneficio de la TNGS es que nos da un diagnóstico preciso de la tuberculosis farmacoresistente. Debido a esto, podemos proporcionar un régimen de tratamiento óptimo a nuestros clientes. También se pudo construir capacidad local
de los científicos y clínicos moleculares. Pero los desafíos que enfrentamos fueron un tiempo de entrega promedio prolongado. Trabajamos con los aislados y también tuvimos tiempo de inactividad en los equipos por un problema de preparación. Y también tuvimos que esperar los resultados de la LPA para los casos resistentes a isoniazida, porque son casos que se analizan en forma centralizada. Y a veces tardan más de un mes. Por eso se generaron demoras en el comienzo del régimen de tratamiento óptimo. También hay un bajo acceso a la TNGS por parte de los centros de salud periféricos, porque los trabajadores de la salud no están bien capacitados y también hay problemas en el envío de las muestras. Y también demoras en la comunicación de los resultados de los centros de salud periféricos. En cuanto al cambio del régimen adoptado, comenzamos con un tratamiento empírico con Bepalem, porque hay un alto incentivo tanto para los clínicos como clientes. Los clientes se sienten frustrados con el cambio de régimen y algunos médicos clínicos quieren basarse más en la respuesta clínica, más que en guiarse por los resultados de la TNGS. Debido a esta resistencia a los fármacos, tuvimos que tener acceso a nuevos fármacos más allá de la bedaquilina, de la manid, linezolid. Debido a estos desafíos, ahora el país ha avanzado a la implementación programática con la comunicación del algoritmo revisado integrado con la prueba Expert XDR y TNGS. Este algoritmo ya está revisado y aprobado. Tenemos que finalizar el diseño y comunicarlo. También tenemos que mejorar la comunicación de los resultados a través del sistema electrónico LIS y del sistema de gestión de información de clientes. Si podemos comunicar los resultados, ahora estamos utilizando correo electrónico para comunicar los resultados a cada región a través del punto focal de cada región. Por eso, los resultados tardan en llegar a los centros de salud. Necesitamos acelerar este mecanismo electrónico para asegurar una comunicación más eficiente. Y también tenemos que sensibilizar a los trabajadores de la salud sobre este algoritmo revisado para mejorar la cobertura de la TNGS. Y también tenemos que abordar un régimen de tratamiento empírico, especialmente para los casos resistentes a la isoniazida detectados por las pruebas Expert XDR y las pruebas fenotípicas. Quisiera terminar con mis agradecimientos a los trabajadores de la salud que trabajaron muy arduamente, a los destinatarios del cuidado, a la comunidad, al Ministerio de Salud, al Programa de Protección de la Salud Mundial, al Centro de Investigación de Borstel, que nos apoyó incansablemente, y también a Baylor, y también a otros asociados en la implementación, instituciones donantes. Muchas gracias. Termino con esto mi presentación. Muchas gracias, doctora Shen, por compartir su experiencia. Nos quedan unos 5 minutos para preguntas y respuestas. He notado que en el cuadro de preguntas y respuestas, en la parte inferior, donde después ustedes pueden formular sus preguntas, los oradores han contestado unas 30 preguntas por escrito. En los minutos que quedan, vamos a tratar de responder algunas de las preguntas que tal vez requieran una respuesta más larga. Una pregunta tiene que ver con los equipos y reactivos. ¿Cuáles se pueden ofrecer en materia de rendimiento y costos para la TNGS? Queremos organizar un próximo seminario web que sea parte de esta serie donde vamos a invitar a los fabricantes a que presenten esos equipos y reactivos para que ustedes puedan conocerlos mejor, así como sus costos.
Una pregunta recurrente parece ser cuál es el papel de los ensayos LPA y de los cultivos ahora que se está introduciendo la TNGS. Quizás la doctora Gulmira o la doctora Sein quieran responder con su perspectiva en cuanto a cuántos ensayos LPA o cultivos fenotípicos van a realizar junto con la TNGS. ¿Puedo responder? Sí, por favor. Para los ensayos LPA, estamos planificando conservar los LPA para primera línea, porque, como les dije en mi presentación, tenemos un alto nivel de casos resistentes a la isoniazida. Para estos casos vamos a utilizar los LPA para primera línea. Y vamos a realizar la TNGS para estos pacientes también. Los LPA de segunda línea probablemente los vamos a omitir, porque vamos a tener fluoroquinolona y otros fármacos inyectables que ya no se utilizan, probablemente los vamos a omitir. En cuanto a los cultivos, por supuesto, vamos a utilizarlos en laboratorio, pero si hablamos de la vigilancia genómica, todavía necesitamos estos métodos para la vigilancia genómica, porque la secuenciación del genoma completo requiere de cultivos. Estamos calculando cuánto material vamos a necesitar. Ese número va a disminuir, pero los vamos a mantener dentro del algoritmo de diagnóstico. Gracias, doctora Gulmira. Doctora Sein, ¿quiere comentar usted también? Sí. En Eswatini, dado que el LPA está centralizado y el XDR no lo está, se puede descentralizar debido a su simplicidad y porque es parte de los test. Como dije antes, debido al uso centralizado de los LPA, el tiempo de entrega es largo. Con la instalación de los ExPERT XDR en los laboratorios periféricos, creemos que de esta manera el tiempo de entrega de la detección de los casos resistentes a isoniazida va a ser mejor y es importante para nosotros, para esta mutación. Vamos a dejar de utilizar los ensayos LPA y vamos a basarnos en la prueba ExPERT XDR para la resistencia a fármacos de segunda línea. Pero en todo caso, la extracción de ADN para LPA se va a realizar como parte del algoritmo de secuenciación, porque todavía es requerido, todavía se requiere para la extracción del ADN. No vamos a abandonar totalmente los LPA. Muchas gracias, doctora Sein. Hay una pregunta recurrente acerca de la interpretación de los resultados y cómo se comunican a los médicos clínicos para que comprendan ese resultado. Quizás la doctora Gulmira quiera responder. No sé, doctora Gulmira, si quiere explicar, y también Andrea, sé que está haciendo un trabajo en ese sentido con el ILG. Dentro de el Centro de Investigación de Milán, nos asesoraron sobre cómo garantizar la calidad de esta secuenciación dirigida y de sus resultados. Nos aconsejaron utilizar paneles de aseguramiento de la calidad que vienen anualmente de nuestro laboratorio supranacional y utilizarlos para el análisis de calidad de la TNGS. Hay otros países que implementaron este método exitosamente y podemos realizar comparaciones interlaboratorio y enviarles muestras de ADN para que realicen la TNGS en su laboratorio.
o una secuenciación del genoma completo para verificar los resultados de la TNGS. Adelante. Sí, quisiera agregar la necesidad de guías de interpretación para los médicos clínicos y de la interacción con los clínicos para que comprendan mejor los informes de la TNGS. Esto, de hecho, es un componente muy importante de la capacitación al momento de implementar la TNGS programáticamente, y los médicos clínicos deben formar parte de esta capacitación. Y la experiencia de Eswatini y Kirguistán representan muy bien lo que se ha hecho en este sentido, estableciendo comités consultivos clínicos y un intercambio continuo de información y de debates con los médicos clínicos cuando se comparten informes de la TNGS con los médicos. Todavía existe la necesidad, probablemente, de documentos sencillos para ayudar a interpretar las mutaciones detectadas por la TNGS. Y también hace falta compartir plantillas para la presentación de informes de TNGS que sean fáciles de leer y fáciles de interpretar para los clínicos, a fin de que tomen decisiones clínicas. Y esperamos tenerlas en un futuro cercano. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea y Gulmira. Vamos a empezar a cerrar y hay algunas preguntas que han quedado sin responder, pero cuando ustedes tengan acceso a la grabación, vamos a proporcionar esas respuestas en el mismo enlace. También si hay otros temas sobre los que quieran conocer más y que sean de interés a partir de lo que escucharon hoy, envíennos un correo electrónico o pónganlos en el chat. Una de las cosas que debemos rescatar es el rendimiento para cada uno de los fármacos, y algo que vamos a abordar en otros webinarios son las versiones actualizadas de estos ensayos, porque se realizan actualizaciones también al catálogo de mutaciones. Hay nuevas versiones del catálogo de mutaciones. Como dijo el doctor Muhammad, hay más conocimiento que se va acumulando a medida que contamos con más datos y se sigue actualizando el catálogo porque hay más objetivos relacionados con la resistencia y que se pueden actualizar de manera bastante directa en un ensayo de secuenciación dirigida. A veces es simplemente una actualización bioinformática y a veces requiere otro tipo de actualización, pero no es necesario volver a diseñar un nuevo cartucho o un nuevo ensayo desde cero. Simplemente se hace una actualización rápida y un reanálisis de comparación. Eso lo vamos a ampliar en el próximo seminario web junto con los productos de los fabricantes y sus detalles. Esto es todo lo que queríamos destacar. Muchas gracias a los oradores y oradoras y a toda la audiencia por acompañarnos y por su interés y sus preguntas. Sí, y desde Stop TV también agradecemos la participación de todos hoy, especialmente de los oradores y oradoras. Nos complace mucho ver la enorme asistencia. Nos apena mucho tener que terminar el seminario web, pero ya estamos excedidos del tiempo. Como dije, vamos a enviarles las respuestas a sus preguntas cuando les mandemos el enlace a la grabación del seminario web y copias de las presentaciones. Vamos a trabajar con los oradores y oradoras para responder las últimas preguntas, para mandarles el enlace en un correo electrónico en los próximos días. Como dijo Anita, vamos a trabajar juntos también con USAID, UNITAID, el GLI, el grupo de trabajo sobre nuevos métodos de diagnóstico. No tenemos todavía la fecha del próximo seminario web, pero la vamos a comunicar apenas la tengamos. Muchas gracias a todos y todas y adiós. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Buena suerte.